Bien, amables amigos, en esta tarde les saludamos desde esta plataforma virtual y queremos llevarle a usted un mensaje para que el alma crezca, el sentimiento en Dios, la figura de Dios en nosotros es muy interesante, es muy importante. Por eso estamos hablando de un tema muy precioso que es sabiduría de gracia. Sabiduría de gracia. La gracia hay que descubrirla. Es muy importante cuando uno sabe el tema, cuando uno sabe la doctrina, entonces la puede explicar. Hay que encontrarle el sabor a la gracia, porque la gracia significa favor inmerecido. Por eso estamos hablando de sabiduría de gracia, favor inmerecido, para conocer sus frutos, porque hay que conocer los frutos de la gracia. La gracia produce en nosotros seguridad. Ese favor inmerecido en nosotros produce seguridad, produce el querer, produce vida, produce entusiasmo, produce muchas cosas espirituales en nuestro espíritu. Así como nosotros conocemos los frutos de los árboles, ¿cierto? El uno es mango, el otro es aguacate, el otro es naranjo, mandarino, y nosotros sabemos la fruta correspondiente de cada árbol. Pero no solamente con mirar la fruta, con eso basta, no, hay que ingerirla, hay que comerla. Entonces, así es el regalo inmerecido. Hay que saborearlo, hay que recibirlo por la fe hasta que haga un trabajo en nuestro espíritu, que nosotros podamos sentir que somos amados, que somos recibidos a brazo abierto en el Señor. Entonces, el fruto es el que alimenta, ¿sí? El fruto, la esencia de la fruta. En este caso, tenemos que vivir la esencia de este regalo tan grande y precioso y maravilloso que produce el regalo inmerecido. Entonces, por cuanto hay personas que se debilitan en la fe muy rápidamente, yo no dice por qué un creyente que está viniendo perseverando en el Señor de buenas a primeras se debilita, ¿ve? ¿Por qué? Porque a veces depende de sí mismo, depende de sus obras, de lo que puede hacer, y cuando no puede hacer, entonces da por entristecerse, da por decaer su ánimo, y porque nosotros mismos no podemos confiar en lo que hacemos. Por eso es algo que es de gracia, es de buena voluntad, es una expresión de Dios a cambio de nada, es un regalo inmerecido, es para los más pecadores. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él vino a escoger lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Él no vino a buscar santos aquí en la tierra porque no lo había. Él vino a buscar lo más pecador, lo malo que existe. Entonces, por cuanto hay esa manera de creer en el Señor confiando en sus obras, no en las obras nuestras, sino en las obras del Señor. Hay que descubrir esa obra maravillosa que fortalece la fe. Es decir, el regalo inmerecido de Dios produce en nosotros, produce fe. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, depende de la dádiva de Dios. ¿Sí? Ese gesto precioso de Dios en nosotros. Entonces la gracia es tener también buena voluntad, ¿sí? La voluntad de Dios que revive la voluntad nuestra. Porque la Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de dominio, ¿sí? Dominio y poder propio, es decir, nos da fortaleza. ¿Por qué? Porque Dios es el que está trabajando en nosotros. Dios toma nuestro espíritu y empieza a trabajarlo. Dios no trabaja en la carne, Dios en nuestra carne, Dios trabaja en nuestro espíritu. Entonces, 2 Corintios 8:12 dice la palabra, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según
lo que no tiene. Entonces, alguien puede tener voluntad dispuesta, pero si no tiene, ¿qué puede dar? No puede dar absolutamente nada. Por eso nosotros nos quedamos cortos, sin luz y sin colorido ante la necesidad o ante la petición que exigía la salvación, el perdón de pecados. Por eso tuvo que venir un ser de los cielos, ¿sí? Venir y nacer de María para que nos pudiera salvar, es decir, una persona con una sangre sin mancha, sin contaminación, sin enfermedades, una sangre totalmente limpia para poder transformar, para poder perdonar, para poder limpiar al hombre pecador. Pero esto lo hizo el Señor. Dios, como es rico en todo, tiene buena voluntad y tiene para dar. Porque si no hay la voluntad, usted puede tener también, pero si no hay la voluntad, hay gente que puede hacer favores, pero no tiene esa voluntad de hacerlo. Su voluntad está atada al no, ¿sí? Entonces esto preocupa. Pero cuando tratándose de Dios, Él tiene todo, poder, la gloria, potestad, pero tiene buena voluntad. La Biblia en el libro de Romanos capítulo 12, el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, a fin de conocer la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vea usted que Dios tiene buena voluntad y es agradable y es perfecta. Su voluntad no es desagradable hacia nosotros, es perfecta, es una voluntad agradable, algo que está al alcance nuestro, algo que se iguala a nosotros, es decir, algo que no nos exige, sino que se expresa para que nosotros solamente la recibamos. Entonces, el conformismo no deja transformar. Hay gente que se conforma en cosas muy baratas, pero Dios está regalando salvación, está regalando vida eterna a la humanidad por este medio. ¿Por cuál medio? El favor inmerecido, el regalo inmerecido que es la salvación que nosotros no podíamos comprar. Entonces el Señor nos la regaló, nos la dio, nos la entregó. Solamente hay que recibirla y darle gracias al Señor y confesarlo, y que el que empezó la obra en nosotros la siga perfeccionando. El Espíritu de Dios en nosotros entonces nos va llevando, porque el que empezó la obra no se queda a mitad de camino, sino que llega donde debe de llegar. Entonces, el conocimiento de las revelaciones nos permite salir de rutina. Cuando uno descubre algo tan precioso como es el regalo inmerecido, esto mueve corazones, esto despierta intenciones, esto hace una obra de liberación en la vida del hombre que recibe este género de gracia. Entonces el apóstol Pablo, él dijo en 2 Corintios 12:1, dice: vendré a las visiones y a las revelaciones. Note usted, el apóstol Pablo, él camina en el conocimiento de Dios, él no se queda en los rudimentos, él anda para traernos a nosotros grande conocimiento. Entonces la mente se alimenta del conocimiento de algo que es agradable a nosotros. ¿Por qué? Porque al oír nosotros esta proposición del Señor de gloria, nos permite entonces estar a tono a lo que recibimos y no nos sentimos lejos de ella. ¿Por qué? Porque es compatible. ¿Por qué? Porque no nos vale nada, porque es un obsequio del Altísimo. Entonces hay que estrenar la mente en cosas nuevas, en revelaciones. Entonces, transformar es cambiar de forma o aspecto. Después de estar incrédulos, quejándonos, rascándonos la cabeza, no, esto está muy duro, esto no soy capaz, qué tal y qué sé yo. Cuando dependemos de nosotros mismos, nos vamos a sentir así. Pero cuando depende de Dios y nos vemos como Dios nos ve, entonces consideramos que la vida en el cristianismo es fácil, aunque hay religiosos que la hacen ver muy difícil, porque depende entonces del hombre, es decir, siguen en la ley.
la ley, siguen ganándose por una cosa, ganándose es que la salvación por otra, y ganándosela por allí, ganándosela por acá, y no pueden entonces encontrar el verdadero reposo del Espíritu que nos da a nosotros. Y es cuando descubrimos que Dios nos ama tanto que Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Sí? Y empieza a enumerar una cantidad de cosas. Entonces, dice que la oruga se transforma en mariposa. La gracia transforma a las personas, las vuelve confiables, las vuelve personas educadas, personas relajadas, contentas, ¿ve? Y perseverantes en el Evangelio. Entonces, es cambiar una cosa por otra. ¿Qué estamos hablando? Que dejamos los rudimentos y nos lanzamos a las visiones y a las revelaciones del Señor de gloria. Hacer cambiar el carácter, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando usted recibe algo que le agrada, usted queda contento y queda contenta, ¿ve? Queda satisfecha. Y eso entonces cambia el carácter, cambia el genio. Cuando a usted le llega algo agradable a su vida y a su corazón, usted reposa, usted queda contento, usted queda feliz al encontrar una proposición de tales magnitudes. Entonces, también la gracia nos cambia las costumbres, esas costumbres de juzgamiento, porque la gente que no está en gracia y parece que se gana la salvación así mismo, se siente como con derecho de señalar, de juzgar que aquel cómo vive, cómo viste, cómo habla y lo que hace, y se convierte en un juez, cosa que el mismo Señor lo dijo: no juzguéis a nadie, no juzguéis nada. ¿Ve? Si algún hermano está en dificultades y está herido, no lo acabamos de rematar, porque nosotros no somos ejército de que mata a sus heridos, sino que todo lo contrario, le colocamos venda a sus heridas, los protegemos y los ayudamos a salir adelante. Entonces, esta renovación moderniza nuestra mente, es decir, al usted encontrar algo nuevo, su mente cambia también, queda como renovada, ¿sí? Queda nueva, otra vez respirando contento, respirando feliz, respirando de maravilla. Entonces, renovación significa cambio, cambiar de actitud. Ay, aquel cómo se ve contento, cómo se ve contenta, cómo se ve feliz, cómo se ve confiada, ¿ve? Cómo alaba al Señor de una manera tan maravillosa, de una manera tan especial. ¿Por qué? Porque está agradada con lo que Dios hace. Porque ¿quién no va a estar contento con Dios con una proposición de esto? De favor inmerecido. ¿Ah? Tener Dios voluntad de actuar en nosotros aunque no lo merezcamos. Entonces, para comprobar algo hay que ser renovados, ¿sí? Comprobar es vivir, porque una cosa es existir y otra cosa es vivir. Vivir es la novedad. Yo cuando recibí este evangelio de gracia, ya siendo convertido muchos años, yo volví a vivir, es decir, tuve una experiencia preciosísima donde se alegró mi alma, se alegró mi vida, mi espíritu, cuando encontré seguridad en mi salvación. ¿Ve? Porque no dependo de mí mismo, sino de recibir lo que el Señor ya hizo. ¿Ve? Entonces las obras de Jesucristo están consignadas, en esa gracia. ¿Ve? Porque eso le costó a Cristo, le costó sufrimiento, le costó lucha. Tuvo que convertirse en un hombre, venir aquí a este mundo a sufrir y a morir en la cruz, bueno, reitero de que el Señor no murió en una cruz, sino que murió en el madero. La Biblia K2 dice que Él murió en la estaca. Es un palo vertical donde Él fue colgado allí. ¿Ve? Otras personas después le inventaron que Él había
muerto en una cruz. Entonces eso ya gracias a Dios que todo está saliendo a flote, es decir, está saliendo a la luz. Todo ese engaño que había reinado durante un tiempo, ya gracias al Señor que por medio de las revelaciones del Espíritu Santo en nosotros, entonces nos va acomodando en la verdad. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De manera pues que hay que conocerla, no solamente oírla, sino conocerla. Entonces cuando usted conoce la verdad, usted empieza a sentir un celo por la verdad. Y todo aquello que huela como a mentira, como a engaño, usted no se va a sentir conforme. ¿Por qué? Porque usted ya conoce la verdad y sabe a qué sabe. Es decir, perdone la redundancia, le encuentra el sabor, ¿sí?, de la verdad. Y que da la verdad seguridad en nuestras vidas, seguridad en nuestro espíritu, según el planteamiento de Dios. Entonces, poder vivir la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque hay gente que lee y no vive, pero el asunto es para atraerlo hacia nosotros, a nuestra alma, y poder disfrutar de eso, y que eso arranque de nosotros la virtud del agradecimiento, y podamos decir, gracias Dios por darnos tanto, por ayudarnos tanto, por favorecernos tanto, por guiarnos tanto. Entonces esa maravilla nos hace sentir feliz. Eso bueno de Dios, ¿a qué sabe? Sería una pregunta, ¿cierto? No va a ser bueno recibir gratuitamente de parte del Señor perdón, ¿sí?, aceptación, ¿sí?, justificación, redención, poder de espíritu, recibir el Espíritu Santo, sin merecerlo, o sea, un regalo inmerecido. De eso es que estamos hablando en esta tarde. En otras palabras, gracia. Gracias. La gracia arranca en nosotros la virtud del agradecimiento, como dije. Todo esto hace aparecer en nosotros el mérito de la gratitud. Y el apóstol escribe allí en Hebreos capítulo 12, escribe en el verso 28 y dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con amor y reverencia. Miren usted que este entendimiento de gracia va a producir en nosotros el mérito del agradecimiento, pero no solamente en palabras, sino también en hechos. ¿Por qué? Porque los hechos valen más que las palabras. En este caso, el apóstol reconoce que dice que mediante ella sirvamos a Dios agradándole con amor y reverencia. Porque hay gente que no le sirve a Dios, no le agrada a Dios, y siempre Dios es como el del rinconcito, el último, que tiene que estar esperando último. Pero la Biblia dice que Él es primero. Dios debe de ser primero en nosotros. Entonces, aquí hay una queja en la palabra de Dios que encontramos nosotros en Romanos 1:21, donde dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Ve? No le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿sí?, se hicieron necios. ¿Esto quién le dijo? Pablo le escribe a Roma, a los romanos, que Roma es la que se encarga de cambiar las cosas, de anular el verdadero origen del evangelio, cambiando, presentando otros dioses, cosa que hay que limpiar la predicación del evangelio, hay que purificar esto, hay que hablar la verdad, hay que predicar la verdad, porque así la mentira corra 100 años, la verdad la alcanza en 1 minuto. ¿Por qué? Porque la verdad es la que va a reinar y todos los juicios de Dios están fundamentados en la verdad de Él. Entonces, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Note, nosotros tenemos que, cuando Dios revele algo, muestre algo, usted tiene que ser agradecido, ¿ve? Darle gracias al Señor y servirle con amor, con corazón sincero. Entonces,
aquí dice entenebrecido. Hemos buscado la expresión tenebrecido y significa oscurecer. ¿Cómo oscurece uno algo original de Dios? Cuando le añade, cuando le quita, cuando le inventa, cuando le agrega otros pensamientos y doctrinas humanas donde no tienen fundamento. ¿Ve? Entonces, hay muchas religiones que han querido oscurecer la verdad del Señor, pero el Señor tiene los suyos donde van en defensa de lo que Él dijo. Romanos 6, 17 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. ¿Cuál? La doctrina de la gracia, la doctrina del regalo inmerecido de Dios, a la cual fuisteis entregado. Es que ni nosotros mismos la buscamos. Dios con su misericordia y su bondad nos entregó a esta forma de doctrina, nos entregó a este conocimiento. ¿Por qué? Porque al revelarla y tenerla en la mente, usted sabe lo que dice la Biblia respecto del poder del pensamiento, donde dice que tal es el pensamiento, así es Dios, ¿ve? Así es el hombre, perdón, así es el hombre, tal el pensamiento, según lo que uno piense. Si uno piensa en grande, si uno piensa lo fundamental, si uno piensa lo valioso, se va a convertir en eso, en valioso, en una persona de fundamentos, ¿sí? Que tenga un criterio y un carácter verdadero delante de Dios, delante de los hombres y delante de todo mundo. Entonces, hemos traído a ustedes una esperanza con este tema. No estamos culpando ni condenando a nadie, sino que todo lo contrario, estamos colocándole la bandeja preparadita en la mesa para que usted, amable amigo que nos ve y que nos oye por estos medios, pueda usted echar mano y vivir confiado. Así la señalen, así le señalen, así lo condenen, la condenen. Nadie puede condenarnos si estamos en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Ni lo presente ni lo futuro nos podrá separar de ese amor del Señor, porque al que el Señor ama, lo recibe y le otorga, lo sella para el día de la redención. Amables amigos, muchas gracias, y en otro video estaremos aclarando muchas otras cosas que tiene Dios como ese personaje lleno de virtudes. Muchas gracias y ya hasta entonces. He aquí, reflexiones de luz.